Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en Diálogos Espirituales y estamos felices de estar en este programa Letras de Vida. Y hoy tenemos un invitado de verdad muy especial. O sea, todos los invitados que hemos tenido en esta semana, que seguiremos teniendo, son muy especiales. Él es pastor, es orador, es entrenador, coach de vida, es fundador y director de Nexus Global y Presencia Viva. Buscan estos ministerios equipar a toda esta generación para que encuentren verdaderamente su identidad y sobre todo que algo muy importante que vamos a tocar en el día de hoy, y es obtener la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de un tema que no le gusta mucho a Cristiano, que es cuando le tocan el bolsillo. Y lo que busca este líder y este pastor es que descubran ese propósito en su vida financiera. Ha sido conferencista de diferentes iglesias en el norte, centro, Suramérica, en España. Es un administrador de empresas, imagínense. Y tiene una vasta experiencia en el mundo empresarial. Además, se ha desempeñado como consultor financiero, escritor. Vive actualmente en Miami con su esposa Maribel, quien además le colabora en algunos libros, y por supuesto con su hermosa hija Mariana. Estamos hablando de nuestro gran escritor Edwin Castro. Pastor Edwin, muy buenos días. Felipe, muy buenos días y muchas gracias por el honor, el privilegio de estar con ustedes en este día. Estoy emocionado de poder compartir un tiempo y bueno, intercambiar algunas ideas respecto a los planes que hay en el corazón del Padre Celestial para sus hijos. Amén. Bogotano, ¿no? Sí, señor. Algunos me dicen que no me queda mucho acento, pero sí, bogotano. Eso lo revisé en algunos de los libros que he leído y bueno, Edwin tiene unos libros muy maravillosos, el pastor Edwin tiene unos libros muy maravillosos, los cuales yo los he adquirido a través de la plataforma Amazon, a través de la plataforma Kindle, pero también usted los puede buscar en diferentes bibliotecas del mundo. Y hoy vamos a hablar de esos libros para que usted se sorprenda de lo maravilloso que Dios le ha inspirado a este varón a escribir. Uno de ellos se llama El secreto de Salomón. Es un libro, lo estuve leyendo, bastante interesante y arrancas, pastor, con una pregunta interesante. ¿Qué preguntarías si tuvieras un almuerzo o si te sentarías al lado de Salomón? Y aborda temas de verdad muy delicados en las iglesias, como es el tema de las finanzas, donde has hecho una investigación donde asegura que muchos quieren ir a la iglesia, pero primero no les agradan que les pidan platica. Y lo segundo, dedican mucho tiempo a buscar finanzas y entonces no asisten a los ministerios. Hay un contraste entre cómo subsisto económicamente y cómo llevo a mi vida la palabra de Dios. ¿Cómo es eso que está en este libro, El secreto de Salomón, pastor? Bueno, ese es un libro para mí bastante interesante porque sí, evidentemente planteo que en algunos casos personas pagan literalmente millones de dólares o se inscriben a rifas para poder almorzar con Warren Buffett, con Jeff Bezos, o si habláramos quizás en Colombia, poder almorzar con el señor Sarmiento, o sé que ya murió, pero el señor Ardila Lule, este tipo de personas, ¿verdad? Y cuando hablamos de Salomón, pues ni siquiera se comparan ninguno de los ricos más ricos con la gran cantidad de activos que acumuló Salomón durante toda su vida, pero sobre todas las cosas, la sabiduría que Dios le dio. Así que sí, este es un material, este es un libro que en esencia, aunque muchas veces las personas lo buscan como un libro para consejos financieros y los tiene, es un libro que habla mucho sobre el tema del carácter. ¿Cuáles son las cosas que yo debo incorporar a mi vida del carácter de Cristo para producir finanzas, para producir riquezas? Pero también hay un segundo aspecto muy importante y es evitar la pobreza, ¿verdad? Salomón nos deja un legado muy grande
de sabiduría precisamente respecto a qué cosas yo debo hacer, qué hábitos pueden estar en mi vida que me van a llevar a la pobreza y qué hábitos debo incorporar a mi vida para que me lleven a la prosperidad. En esencia es un testimonio, un legado de cosas para abrazar y cosas para rechazar en nuestra vida, que son bastante sencillas. Un país como el nuestro, yo creo que ha sufrido precisamente de uno de estos aspectos. Salomón, dentro de muchas otras cosas, dice que la riqueza adquirida con rapidez al final va a ser contada por maldición. Y yo creo, Felipe, que hay tantos de nosotros tenemos casos de personas que desearon precisamente eso en un país como el nuestro. Y debido a eso hay tanta corrupción en el mundo entero, ¿verdad? Porque la gente está buscando simplemente la manera rápida de generar riquezas sin importar los principios, sin importar la moral. Y bueno, este libro habla, entre muchas otras cosas, habla de aspectos como estos. Sí, qué interesante, qué interesante. Sobre todo que en una de las páginas tú utilizas una frase que me impactó mucho, porque es que ocurre una cosa. Hoy en día se ha generalizado una tendencia en los ministerios y no estamos hablando de doctrina de prosperidad, estamos hablando de administración financiera. El libro mismo habla de libertad financiera. Y hay una frase que tú utilizas en uno de tus libros que me parece muy impactante. Dice, el Dios que yo tengo es mucho más grande que todo aquello que alguien me pueda ofrecer. Por eso lo que me das, te lo devuelvo y con intereses, imagínense. Y uno ve en las redes sociales, en los memes, que no le dé, que coja ese dinero, inviértaselo a los pobres. No han entendido la bendición que es dar. Es muy complicado llevar este mensaje en un mundo actual donde el dinero prima sobre todo, inclusive prima sobre las mismas relaciones matrimoniales. Sí, el punto es el siguiente, Felipe, como yo me aproximo a este tema de las finanzas y la iglesia. Una de las cosas que más me ayuda en el proceso profesional aquí en los Estados Unidos es el conocer las estadísticas. Este país saca números para absolutamente todo y quiero compartirte un par de estadísticas que son, pues, lamentables, ¿verdad? Entrevistaron a los creyentes, a los cristianos, vamos a llamarlo de esta manera, cristianos hispanos en los Estados Unidos, y les hicieron bastantes preguntas. Una de ellas fue la siguiente pregunta. ¿Usted cree que en la Biblia existe algún tipo de consejo financiero? De nuevo, cristianos hispanos en los Estados Unidos. La pregunta, ¿cree que en la Biblia puede encontrar algún tipo de consejo financiero? El 8%, vamos a ponerlo más sencillo, 8 de cada 100 personas dijeron que sí, que en la Biblia hay algún tipo de consejo financiero. Allí ya empezamos a ver la gran falta de información, de conocimiento, de lectura bíblica que tiene el creyente promedio. Más adelante, cuando le preguntan a las personas, ¿y usted piensa que en la iglesia puede encontrar algún tipo de consejo para la administración de las finanzas? Y entonces allí el número descendió al 4%. 4 de 100 personas cristianas, latinas en los Estados Unidos, dice que en la iglesia puede tener algún tipo de consejo financiero. Y permíteme decirte algo. Yo creo que en gran manera esta conclusión de las personas está dada porque lamentablemente muchos y posiblemente pudiera decir la mayoría de los ministerios se han encargado de enseñarle a la gente qué tiene que hacer con el 10% de su dinero, pero no con el 100% de su dinero. Es decir, que la predicación, la enseñanza bíblica financiera desde los púlpitos en la gran mayoría de los ministerios está simplemente limitada a usted tiene que darle a Dios, tiene que regresarle a Dios y pare de contar. Yo lo pongo de esta manera. Es por llamarlo de alguna manera una posición algo egoísta, si lo pudiera decir, porque aunque no lo decimos, es como si los líderes estuviéramos de alguna manera gritando a las personas. En tanto usted dé la porción que a mí me corresponde o que le corresponde a Dios para sostener el ministerio, no me importa si está endeudado, quebrado, si está a punto de ser embargado,
no sé si me estoy comunicando y Sí, de nuevo, creo que no es adecuada la aproximación que muchas personas tienen respecto al tema de dinero en la iglesia, pero de igual manera creo que hay una responsabilidad de parte del liderazgo. Y en parte esa es una de las situaciones más fuertes que yo enfrento en el instante en el que sale en alguna iglesia o algún evento, sobre todo en las iglesias, evidentemente, conferencia financiera con Edwin Castro, con quien sea, ya lo primero que viene a la mayoría de las mentes de las personas es, wow, me van a pedir plata, me van a sacar una ofrenda. sí, sí. Seguramente la iglesia necesita un proyecto nuevo. No, yo no voy a ir. Y por el contrario, yo existo y esta es mi asignación de vida, existo para dejarle saber a los hijos de Dios que Él tiene planes que son diferentes, que no es de deuda, que no es de quiebra. Tú tocaste hace un momento un punto que es muy importante. La iglesia, por otro lado, ha ido en un péndulo hacia otra posición que es extremadamente peligrosa y es este tema que si tú no eres próspero, entonces Dios no está contigo, que Dios está, pareciera que Dios fuera el genio ese de la lámpara de Aladino, que simplemente tengo que frotar en mis oraciones y entonces Él ya tiene que darme la casa nueva, el carro nuevo, los viajes, las vacaciones, absolutamente todo. No, hay principios que no podemos quebrantar y ha existido mucha manipulación, desafortunadamente, dentro de la iglesia en el ámbito de las finanzas. Pues a veces soy bastante vehemente, no sé si decir fuerte, aunque sé que lo soy, diciéndole a la gente, si usted algún día le pidieron una ofrenda para salir de deuda, lo robaron, porque uno no sale de deudas ofrendando. Uno Así sale de es. deudas administrando, siendo generoso, cumpliendo los principios de Dios, pero de alguna manera es como que, y quizás de nuevo soy algo vehemente en esto, yo le digo a la gente, hasta la última vez que leí el Pentateuco en diferentes lugares, la Biblia nos dice, yo el Señor no acepto soborno. Y pareciera que estamos tratando de sobornar a Dios. Te voy a dar esto para que entonces hagas aquello. Eso es soborno, no es otra cosa. Y el principio fundamental que he tratado de predicar junto a mi esposa por, no sé, ya por casi 2 décadas en todo el continente es el orden produce milagros. Dios nunca multiplicará el desorden. Lo primero que encontramos en Génesis es que la tierra estaba desordenada y vacía y lamentablemente esa es la condición de las finanzas de miles y miles de creyentes. Las finanzas están desordenadas y la cuenta del banco vacía. Desde allí, la respuesta de Dios no fue otra que establecer el orden, separar lo seco de lo húmedo, separar la luz de las tinieblas y a aquello que ordenó le habló para que se generaran los milagros, la vida, la multiplicación. En esencia, le digo a la gente, para de orar por libertad financiera si primero no ordenas, si primero no haces un presupuesto, no conoces cuánto debes, no conoces los intereses. Son muchas cosas. Me pudiera extender muchísimo aquí hablando al respecto. Inclusive en el capítulo, creo que es el capítulo 5 de tu libro, hablas justamente de eso, ¿no? Ahora, hay otro libro que se llama Libertad Financiera, el cual vamos a hablar ahora, pero en el libro de Salomón hablas, creo que es el capítulo 5 o 6, hablas de la procrastinación, que el cristiano aplaza y aplaza la decisión de resolver los temas financieros. Es como si los pastores nos preocupáramos por el 10, pero no por el 90. O sea, no le decimos a la gente qué va a hacer usted con lo que le sobró, cómo administra lo que le sobró. Y eso tiene que ver con el tema de la procrastinación, que usted le dedica inclusive un capítulo completo a ese tema. Por supuesto, porque hay un verso que a mí me impacta mucho en el libro de Éxodo capítulo 8, cuando el faraón se está enfrentando a la plaga de las ranas. Yo trato de, inclusive algunas veces he puesto allí los videos de qué significaba tener una plaga de ranas. Ranas en tu alcoba, en tu cocina, por donde quiera, una plaga y una plaga y una plaga, millones y millones de ranas. Y entonces llama a Moisés y le dice, yo necesito que usted ore a Dios para que se vayan estas ranas. Y me impacta mucho porque Moisés le dice, ok, dígame cuándo quiere que ore para que Dios saque las ranas. Y entonces la respuesta del faraón es mañana, mañana.
yo no comprendo la respuesta. Yo le hubiera dicho, ore ya. Y desde allí yo tengo una enseñanza que se llama Una noche más con las ranas. Y creo que muchos creyentes están pasando no solo una noche, sino meses más con la rana de la deuda, la rana del desorden. En una época como esta, Felipe dice, bueno, no, en enero empiezo y voy a hacer el presupuesto en enero, déjeme que pasen las vacaciones, déjeme que pase ahorita la temporada de Navidad, porque yo ni quiero ver qué está sucediendo con las tarjetas de crédito, y estamos postergando. Y Salomón es muy claro, y evidentemente por la obra del Espíritu Santo, él nos dice que la mano del negligente nunca va a prosperar, y la negligencia en mucho tiene que ver con esto, por la procrastinación, por mañana lo hago, en 2 meses lo hago, después llamo, más adelante no va a cambiar mucho la situación, y estamos postergando y postergando y postergando. En muchos casos, esto se genera porque creo que ha existido una mentira muy grande que la gente tiene, y es que el tema de la administración financiera pareciera que fuera, no sé, física nuclear o una cosa así súper difícil. Y tengo que regresar a la raíz. La raíz, yo creo, está en el hecho en el que no nos han enseñado en ningún lado cómo administrar nuestras finanzas. Cuando yo me paro frente a un público cualquiera, hace, no sé, un par de semanas estaba en República Dominicana en una iglesia muy grande. Quizás en el auditorio habían en un momento 1,500 personas, y les pido, ok, levante la mano, por favor, aquel que recibió instrucción financiera en la primaria. Nadie. En la secundaria, nadie. En la universidad, por allí levantaron 2 o 3 la mano. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a enfrentar nuestra vida y cómo vamos a administrar las finanzas? Algo tan vital, algo tan fundamental. Trabajamos para tener como recompensa dinero, nos esforzamos, inventamos cosas, creamos cosas para tener como recompensa dinero, porque tenemos que pagar una casa, un carro, los estudios, la comida. Todo gira alrededor de las finanzas, y en ningún lugar hemos recibido instrucción financiera. De allí es donde surge este dolor dentro de mi ser, pero sé que nació en el corazón del Padre, de decirle a la iglesia, tú necesitas levantarte para instruir al pueblo de Dios, a sus hijos, cómo establecer planes financieros, cómo organizar las finanzas, cómo establecer de nuevo, como lo hemos dicho, un presupuesto, una ruta hacia la libertad financiera, un plan para salir de deudas, un plan para ahorro, un plan para el futuro. Y la iglesia simplemente está diciendo, traigan los diezmos. Sí, sí, es increíble, tienes toda la razón y yo creo que en eso la iglesia tiene que cambiar. Hay un segundo libro que se llama Libertad Financiera. Eso es un libro también muy interesante. Yo creo que es un poquito el complemento. Ese libro también fue escrito en inglés, fue traducido al inglés, ¿cierto, Sí, pastor? sí. Exacto. Es un libro que habla muy bien de este tema que estamos hablando y perdóname que yo le voy a decir, no se lo digo con el ánimo de ofenderlo, sino que se lo digo con el ánimo de lo que uno se encuentra cuando revisa el libro. Usted comienza diciendo, cuando conozca este libro, lo que este libro le enseñará, estoy seguro que su actitud hacia el dinero cambiará. ¡Wow! Eso es un gran impacto en el corazón. Pero al revisar el libro, cuando usted, pastor, habla de la ley de la siembra y la cosecha, uno dice, ahora sí entiendo hacia dónde quiere conducir este tema nuestro pastor Edwin Castro. ¿Por qué mucha gente no quiere entender el tema de la siembra y la cosecha? ¿Por qué hay gente que se niega a entender que a través de la siembra también recibe bendición? Y no estoy hablando de prosperidad financiera, estoy hablando de lo que le agrada a Dios. Volvemos a lo mismo. Ignorancia. Desde cuántas veces no nos han dicho en la iglesia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El punto es, vuelvo a referenciar por un instante la estadística. El 4% de los creyentes piensan que en la iglesia podemos encontrar algún tipo de consejo, pero algo que es más aterrador, tan solo el 8% piensa que en la Biblia hay consejos financieros. Entonces, ¿a dónde vamos? A un desconocimiento total de los planes de Dios.
Génesis 8:22 nos dice algo impresionante. Mientras exista la tierra y el sol, la noche y el día el infierno, el invierno y el verano, la siembra y la cosecha no cesará. Por esa razón, ese capítulo, que es el último capítulo de Libertad Financiera, yo lo llamo la ley más poderosa del universo. Dios compara la existencia del frío y el calor, el invierno, el verano, la tierra misma, y allí establece que hay una ley que de alguna manera gobierna absolutamente todo, que no tan solo lo físico, sino lo espiritual lo gobierna, y es la ley de siembra y cosecha. La Biblia dice, ustedes siembran vientos y recogen tempestades. Siempre hay un efecto multiplicativo en la labor de la ley de siembra y cosecha. No existe ningún campesino, ninguna compañía que se dedique a esto, que siembra una semilla teniendo como esperanza recoger otra semilla. El principio siempre va a ser multiplicativo. De alguna manera yo lo pongo de la siguiente forma. Yo digo, tú puedes saber cuántas semillas tienes en tu mano, pero no sabes cuántos árboles hay en esas semillas. ¿Por qué? Porque continuará este proceso. Y esta ley funciona para absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y evidentemente el área financiera es extremadamente importante, pero en las relaciones funciona absolutamente todo. En principio, el punto es, el tipo de la semilla va a determinar el tipo de la cosecha, y el género de la semilla va a determinar el género de la cosecha. Desde el principio Dios lo dijo, Génesis capítulo 1, produzca la tierra árboles frutales con su semilla en ellos según su género. Es decir, desde allí empezó todo este proceso. Así que muchas veces pensamos, y con mucho respeto lo digo, que por ejemplo, orando nosotros vamos a tener una cosecha financiera. No hay tal, es decir, primero tiene que existir una semilla de finanzas para que se genere una cosecha de finanzas. Dios no se va a contradecir en lo que dice la Biblia. Lo que pasa, lamentablemente, es que hemos escuchado tanta manipulación en este tipo de enseñanza. Una de las decisiones, por ejemplo, que yo he tomado es nunca, en ningún lugar donde yo voy, yo recojo ofrendas que me pide el pastor. Primero que todo, yo nunca cobro nada para ir a una iglesia a predicar de esto, pero adicional a eso, yo no pido ofrendas después de que predico. ¿Por qué razón? Porque es que la gente se va a mover, la gente puede estar emocional en un momento como ese, y lamentablemente hemos vivido, cada uno de nosotros ha vivido en algún momento manipulación en el área de las finanzas, y entonces ¿a qué conclusión llegamos? Que el abuso nos lleva al desuso. Necesitaríamos ser lo suficientemente maduros para entender que el abuso nos tiene que llevar al uso correcto, nos tiene que llevar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Qué interesante. Bueno, para los que no lo saben o llegan, estamos con el pastor Edwin Castro. Él se encuentra en Miami, nosotros estamos aquí en Colombia, y estamos hablando de los libros que Dios le ha inspirado a ese varón. Y viene el más reciente libro, Hasta el último suspiro. Y yo quiero serle franco, pastor Edwin, yo espero bueno, está en el libro igual, pero me impactó mucho cuando uno comienza a leer la historia de aquella niña boyacense en ese pueblo recóndito, donde a un grupo de misioneros se les rechaza. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Se les rechaza por parte del cura y le dice, allá no vayan, que esos son unos satánicos. Y esa niña ha sembrado una semilla que está hoy al frente mío. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa historia que de verdad no tratamos justo de hablar de otros ministerios, pero le soy franco, cuando yo leí esa historia, no sé, sentí como que la historia de Ruth, desde otra perspectiva, por supuesto, y guardando las diferencias, llegaba a mi corazón cuando leí esa pequeña historia. ¿Por qué no nos cuenta, pastor, esa historia? Porque de esa historia está usted al frente mío. Sí, el recorrido está, arrancamos escribiendo Libertad Financiera por esta carga tan grande que había en mi corazón, por una experiencia personal, tantos errores.
Desde allí vamos al secreto de Salomón para tratar de decirle a la gente aún mucho más, a los empresarios de manera especial, a los gobernantes, ok, necesitamos establecer el tema de carácter en nuestra vida. Y después surge el tercer libro. Ahora recién acabamos de lanzar un cuarto libro, pero el tercer libro se llama Hasta el último suspiro. ¿Y por qué tiene ese título? Porque mi anhelo es que las personas descubran su propósito y lo vivan hasta el último suspiro. Es decir, que podamos contestar la pregunta, ¿para qué existo? Y la historia con la que empieza el libro, sí, precisamente es esa, en la década de los 40, en Colombia, por allí en Boyacá, persecución a misioneros. Y en esencia lo que hablo en el libro es, no sé cuál sería el, el resultado, el balance en el corazón de los misioneros respecto a ese viaje, porque posiblemente ellos dirían, bueno, fue una pérdida de tiempo, no sucedió nada importante. Bueno, con excepción de esta niña que quizás tenía en ese momento 7, 8 añitos, quizás ella fue la única que recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y desde allí lo que trato de desarrollar es cómo esa semilla nunca va a caer a tierra y a simplemente perderse, sino que evidentemente cayó en un corazón correcto y la niña pasa por muchas circunstancias. Imagínense esas épocas en Colombia, la violencia, la persecución entre partidos políticos. Debido a todo este proceso llega con los años a Bogotá, se casa y tiene 5 hijos y uno de ellos pues soy yo junto con mis otros hermanos. Dios nos ha dado el honor, el privilegio de ir por tantos países, de presidir iglesias, de restaurar quizás personas por medio de la palabra. En el caso mío, de escribir libros, de visitar tantos países, de tener, gracias a Dios por su misericordia, tantos y tantos testimonios de lo que Dios ha hecho. Así que hablaba en el libro que días después que mamá murió, tuve la oportunidad junto con mis hermanos de estar allí en su casa y revisar muchas cosas y me encontré un escrito que ella hizo, puño y letra, donde hablaba de esta historia. Yo en el libro decía que seguramente mamá nunca pensó que iba a ser parte de un libro, ¿no? Que ha ido por tantos lugares. Y entonces allí ella habla de algo muy especial, porque hablo que ella no fue una mujer que ni siquiera llegó al segundo de primaria, fue huérfana y de papá, de mamá y toda esta situación que vivió tan dolorosa. Pero en una parte del libro, de las notas que ella escribió, dijo algo como esto, dijo, desde que tuve mis hijos, entendí que mi prioridad era levantar a hombres. Somos cinco, 4 y uno de ellos ya está en el cielo con el Padre Celestial. Pero ella decía, mi prioridad, mi asignación, yo le pongo un poquito más de letras, mi propósito de vida fue criar a 5 hombres que temieran y sirvieran a Dios. Así que le digo a las personas, cada uno de nosotros tiene una asignación. Cada uno de nosotros tuvo una tarea específica que Dios tuvo desde la eternidad para que naciéramos, por ejemplo, nosotros en esta generación y entonces pudiéramos cumplir con estos planes de Dios. ¿De dónde surge este libro? Algún día estoy en mi tiempo con Dios y leo Hechos 13:36 y dice algo como esto: David, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Y desde allí saltó algo a mi corazón. ¿Cómo que David tuvo un propósito de Dios para su generación? ¿Será que yo también tengo un propósito? ¿Será que tengo una asignación? ¿Será que esta generación necesita algo de mi parte? Y muchas preguntas, creo yo, puso el Espíritu Santo dentro de mi ser y él mismo se encargó de ir contestándolas. Empiezo a encontrar patrones en la Biblia, empiezo a encontrar que el propósito de cada uno de nosotros existe desde la eternidad. Y allí sale una frase que quizás es el corazón de ese libro y es: tu propósito precede tu existencia. Es decir,
tu propósito existió antes que tú existieras y algunas personas me miran como extraño. Yo le digo, el problema no es que no le guste o que le suene mal, el problema es si esto es bíblico. Y solo por dar un ejemplo, creo que el mejor o el más claro posiblemente es el de Jeremías 1:5, porque dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocía, yo te separé, yo te aparté, yo te consagré como profeta a las naciones, antes de formarte en el vientre de tu madre. Y allí entonces empiezo a ver cómo en algunos casos, 100 años, 200, 500, 700 años, fue profetizada la existencia de ciertas personas que vendrían con una asignación específica, entre ellos evidentemente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sucede que entonces esto derriba por completo cualquier pensamiento que una persona tenga de yo fui el producto simplemente de una noche de amoríos de mi papá o de un adulterio o lamentablemente de una violación o cosas así tan traumáticas. Esto lo derribaría, ¿por qué? Porque definitivamente sabemos que Dios está gobernando, si lo pudiéramos decir de otra manera, que Dios nunca pierde el control y que en el momento en que fuiste concebido, Dios no estaba, qué sé yo, mirando para otro lado, sino que haces parte de los planes eternos de Dios, en este caso para esta generación. Y desde allí surge una segunda pregunta y es, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí, Señor? Si tú tienes un propósito eterno, cuando tú decidiste que Edwin Castro viviera en esta generación, por decirlo de alguna manera, ¿qué había en tu mente? ¿Qué era lo que tú deseabas que yo llevara a cabo en esta generación? Y el libro entonces trata de profundizar, de escarbar, si lo pudiera decir, en las cosas que ya Dios puso dentro de ti para que entonces tú respondas diciéndole, aquí estoy, voy a cumplir lo que tú me mandaste a hacer. Qué maravilloso. Es un libro de verdad espectacular. Yo lo invito a todos los que están conectados con nosotros a que lo busquen en la plataforma Kindle, en Amazon y también en las más importantes librerías. Es un orgullo colombiano que está en estos momentos en Miami. Este libro del que estamos hablando es un prólogo escrito además por Sixto Porras, a quien lo tuvimos en el día de ayer, invitado también muy especial. Así que qué alegría tenerte de verdad, Edwin. Y hay una frase que utilizas de Miles Monroe que dice, lo más grave de una vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Creo que eso también rememora eso que experimentó tu mamá, huir, ir a Bogotá, encontrarte allá, después de que parece que la iban a querer como cazar a la fuerza, se encuentra con tu padre y bueno, de ahí viene Edwin. Es una historia muy linda que yo invito de verdad a la gente que revise estos libros y los busque. Hay un libro reciente que me dices que has escrito. Hablemos un poquito de ese libro. Felipe, permíteme interrumpir un Sí, segundo. tranquilo. Eh, Inspiraría a las personas de manera especial, aquellos que tienen hijos que están en el proceso de escoger su carrera, a que les den ese regalo del libro hasta el último suspiro. ¿Por qué Qué razón? bueno. Porque sería tan importante que ellos pudieran desarrollar el material, contestar las preguntas, y esto les daría una luz muy grande para saber por dónde me enfoco, por dónde empiezo a caminar a nivel profesional. ¿Por qué digo esto? De nuevo, regreso a las cifras que hablaba anteriormente. En este momento, la deuda de crédito estudiantil en los Estados Unidos está en aproximadamente llegando a los 1.8 trillones, conté trillones de dólares. 1.8 trillones de dólares. Ya como tal, eso es escandaloso, pero más escandaloso es que cerca del 70% de las personas que se gradúan terminan trabajando en algo que no tiene que ver absolutamente con lo que estudiaron. En esencia, Eso entonces, pasa también en Colombia, ¿eh? correcto. Entonces estamos diciendo que son trillones de dólares, quizás 1.3 trillones de dólares que se van a la caneca de la basura porque simplemente no supe escoger cómo capacitarme. Entonces, tengo una asignación de parte de Dios, voy a decir cualquier cosa, para las comunicaciones, pero resulta que
que terminé estudiando diseño gráfico porque en algún momento, o qué sé yo, otra cosa que no tiene nada que ver, quizás algo más distante, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver con aquello para lo cual yo existo. En el libro digo, hay aviones por pilotear, hay goles por ser anotados, hay canciones por ser escritas, hay comida por ser preparada, fotografías por ser tomadas. Y muchas veces yo recuerdo una cita que tenía con una niña donde ella me hablaba de esta carga y esta pasión que ella tenía por los animales. Ella quería estudiar evidentemente veterinaria, era lo que conmovía su corazón, lo que ella sentía que estaba supuesta a hacer. Sin embargo, sus papás decían, esa no es la carrera, usted se va a morir de hambre, lo que sea, ¿verdad? Usted tiene que estudiar X o Y cosa. Entonces, en muchos casos encontramos a padres, quizás con buenas intenciones, o en algunos casos simplemente tercos, diciendo, si su papá fue abogado, usted va a ser abogado, si su mamá fue esto, entonces usted también tiene que serlo. Y allí entonces violentamos el diseño de Dios para nuestros hijos y por el contrario, por ejemplo, en este mismo instante, mi hija tiene 10 años y estoy cada vez más tratando de indagar cómo ayudarle a descubrir su propósito y entonces yo ser una persona que la guío, que la empujo, que la canalizo hacia esos planes y propósitos de Dios para su vida. Aquí está el libro más reciente. Hace 3 semanas acaba de salir ahí en Colombia. Lo encuentran en las librerías en Colombia o hay una plataforma digital allí, creo que se llama tu tienda cristiana, si no me equivoco. No estoy haciendo comerciales, sino el tema está... No, y tranquilo, lo puede hacer. Está a disposición en la librería CLC, también lo encuentran. Entonces, este es un libro que se llama Liderazgo Eficaz y es pues no sé, para mí cada uno son como bebés literalmente, pero este es un libro muy lindo porque nos habla de la vida de José. José es, después de Jesús, evidentemente, mi personaje preferido. Me identifico de una manera muy grande con José. Y este libro tiene como propósito instruir, si lo pudiera decir, a las personas que están en liderazgo, a las personas que están en gobierno, pero cuando hablo de liderazgo también estoy hablando de un papá, de una mamá, de un tío. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios a liderar desde Génesis capítulo 1. Y aquí hablamos, se llama liderazgo eficaz, pero hablamos en esencia de marcas que tuvo José en su vida, marcas que no son muy populares en nuestra generación, lamentablemente. Te voy a leer rápidamente los capítulos y tú me dices si quieres que hablemos de alguno de ellos. ¿Qué cosas estuvieron presentes en la vida de José? El trabajo duro, la buena administración, la integridad, súper importante. Wow, integridad. La resiliencia. Evidentemente, José fue un hombre sobre el cual el favor de Dios estaba. Este otro punto me parece impresionante. José fue un hombre de perdón. José fue un hombre de perdón. Mantuvo Ayer un hablábamos con corazón Sixto puro. Porras justamente eso, la necesidad que tienen las familias de comenzar a perdonar, ¿no? Oh, tremendo, tremendo. Obviamente José fue un hombre del espíritu. Faraón dice en determinado momento, ¿en dónde encontraremos otro hombre como este sobre el cual el espíritu de Dios esté? Y por último, hablo de la mentalidad generacional. José pudo ver más allá de sí mismo, a tal punto que profetizando les decía y le dejó un encargo a su familia: cuando el Señor venga y les ayude a salir de aquí, llévense mis huesos, no los dejen acá. Tenaz, es impresionante. Bueno, ahí está una literatura de verdad muy interesante. Yo creo que tendríamos que utilizar toda la semana de Letras de Vida para hablar de todo este tema tan apasionante que tiene Edwin Castro en sus libros, un administrador de empresas, un hombre de familia, un hombre maravilloso. Qué lindo. Hombre, de verdad es un orgullo, Edwin, haberte tenido como invitado en este espacio de Letras de Vida. Espero que no sea la única, ¿no? Y ustedes, ministerios,
en Colombia vayan mirando cómo contactan a Edwin y lo traen a Colombia para un ciclo de conferencias bien interesante. Veo que has recorrido finanzas, familia y ahora un tema de talento humano. Qué interesante, Edwin. Quiero que ores por las familias en Colombia, por las familias que pueden estar pasando necesidades financieras, que pueden estar en dificultades, que necesitan un milagro de Dios y sobre todo una orientación espiritual para tomar la decisión de salir de esas deudas y poder caminar más tranquilo en los diferentes ministerios. Puedes orar por ello, por favor, Edwin. Valoro mucho, valoro tus palabras, gracias, me hace sentir muy especial. Lo único que puede decir en mí es, y qué sé yo, el decirle a Dios, sí, está bien, aquí estoy, dime qué necesitas que escriba. Y creo que hay muchas personas que necesitan tomar esa decisión también. ¿Qué necesitas que yo haga? Para mí, los libros simplemente son, hoy por hoy, por la misericordia de Dios, miles de conversaciones que he tenido con personas que no conozco. Y tú dijiste algo muy especial. Pueden existir personas que necesitan un milagro y sabes, yo creo que el milagro empieza por uno mismo. Dijiste otra palabra muy especial, decisiones. Yo quiero decirles que sobre todas las cosas, mi predicación o mi vida existe para poder inspirar a esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque yo llegué a los Estados Unidos trasladado por una compañía multinacional. Yo era un ejecutivo, en el caso ustedes me van a comprender perfectamente, era un ejecutivo de Macro Colombia. Había trabajado también con Alcosto cuando empezamos a fundarlo, literalmente, a abrir las tiendas en Colombia. Después llegó Macro y desde allí se generó un traslado a los Estados Unidos, donde yo vine con una visa a comprar una casa, con carro, con trabajo, todo, comillas, perfecto. Para 2 años y medio después, 3 años y medio, tener una hipoteca de $150,000, estar pagando $1,500 al mes en carros, tener Wow. $23,500 en tarjetas de crédito, en deuda de tarjeta de crédito. Es decir, estaba, de manera sarcástica lo digo, estaba viviendo el sueño americano. Sí. Y después viene el llamado de parte de Dios, donde tengo que tomar una decisión de reducir mi salario del 100% que ganaba a un 20% de lo que ganaba para entrar al ministerio. Y en todo este proceso llegaron momentos en los que tuve que llegar a pedirle perdón a Dios porque mis padres me habían enseñado cómo administrar y yo pensé que tenía un camino superior. De alguna manera fui como el hijo pródigo en la administración. Yo lo único que quiero es la plata y yo voy a ver qué hago y la malgasté. Y, y entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo deseo decirles que hay esperanza. Sé lo que significa. Yo no vengo desde títulos, no vengo desde que me gradué de X o Y, o que tengo reconocimientos del Congreso de la República, o que tengo, qué sé yo, cualquier tipo de parafernalia. Lo que le vengo a decir es que hablo desde mi experiencia, desde mi dolor, desde el conflicto que se generó con mi esposa, evidentemente por esta tensión financiera. Así que no hablamos simplemente de la teoría, sino que hablamos desde nuestro dolor. Y debido a eso, quiero hacer mucho énfasis en lo que Felipe está diciendo. Lo único que usted necesita tomar es una decisión. Decida y obre en consecuencia. Busque los materiales nuestros, están allí en el canal de Presencia Viva en YouTube. Escuche las enseñanzas. Hay muchas conferencias de muchas iglesias donde hemos ido. Búsquelo y empiece a instruirse. A veces gastamos en una hamburguesa o en un pollo, en tantas cosas, y no gastamos en invertir para nosotros, en leer un libro, en instruirnos. Yo mismo tuve un libro por más de, yo creo que como 1 año y medio en mi mesa de noche, que alguien me regaló y me dijo, mire, este libro le va a ayudar para el tema de las finanzas, y nunca lo abrí hasta que el Espíritu Santo me dijo, es el momento, ahí hay una herramienta, y desde allí encontré un camino, porque una vez más reitero, no hemos sido instruidos, pero hay opción, hay gente que Dios está levantando en un tiempo como este para que te capacite, para que te pueda
acompañar en el proceso de establecer el orden y alcanzar la libertad. Así que vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias en este día por las personas que están en este momento, pero adicional a eso, por las personas que verán esta grabación. Quizás que muchos, Señor, puedan compartirla en un momento como este y que posiblemente sea lo que yo he escrito, Dios, sea la respuesta de Dios para alguien en algún lugar. En este día yo hablo palabras de esperanza. Yo hablo palabras, Señor, de bienestar, Dios Todopoderoso, sobre cualquier persona que pueda estar agobiado en el tema de las finanzas. Y pido, Dios, que les acompañes en la toma de las decisiones que ellos en este día abracen, Señor. Dales la capacidad de creer y darles la capacidad de establecer el hábito y de tener la decisión de permanecer en un proceso como este hasta alcanzar la libertad financiera. Tu palabra dice que el rico domina al pobre y que debe se hace esclavo del acreedor. El apóstol Pablo nos vuelve a repetir, si Cristo los hizo libres, no permita que nadie los esclavice, Señor. En este día te pedimos perdón si hemos confiado más en las tarjetas de crédito, si hemos confiado más en los bancos, si hemos sido desorganizados, Dios, si no hemos tomado la iniciativa para instruirnos en un ámbito tan trascendental y tan importante como el de las finanzas. Yo te doy gracias, Señor, por Zenfol, por cada una de las sedes en todo el país, Señor. Bendigo, Dios Todopoderoso, a los hombres y mujeres que han dicho, aquí estoy para llamar, para tu llamado, aquí estoy para estar de tiempo completo sembrado en el ministerio, Señor. Que primeramente ellos puedan palpar, degustar, Señor, las bendiciones que hay al obedecer y al establecer tus diseños, Señor. Una vez más, Dios, hablo palabras de esperanza sobre cada persona en este día, pidiendo que les bendigas y que les guardes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, hombre, pastor. Muy amable. Ahí está, un orgullo colombiano. Edwin Castro, pastor, orador, coach de vida, fundador y director de Nexus Global, de Presencia Viva, en fin, gran esposo. Maribel, su esposa, le ayuda mucho en todos sus materiales, gran padre con su hija Mariana. Hombre, Edwin, de verdad, pastor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, me dice tantas cosas bonitas que ya me las voy a creer. No, créasela porque usted es un hijo del rey. Estoy bromeando, estoy bromeando. Muchas gracias, Felipe. Amén. Cualquier persona que quizás quiera también conocer un poquito más de lo que hacemos, está en las redes sociales Edwin Castro M o la página web edwincastro.com. Allí van a encontrar también material gratuito, como por ejemplo los formatos para hacer el presupuesto, Sí, los señor. formatos para el listado de las deudas, cada una de las cosas que aconsejamos que se empiecen a utilizar, ahí está gratuito, ¿no? Sí, sí. Este es un compromiso que tenemos con Dios, no queremos generar, en un área como esta, de ayudar a la iglesia, no queremos generar ningún tipo de carga adicional sobre la iglesia, queremos ser una respuesta, obviamente. Les pido que me entiendan, algunas veces me escriben diciendo yo quiero que tú seas mi mentor, quiero que me acompañes ya, es un poco complejo para mí, pero allí están los libros, allí están los videos y de cuando en cuando hacemos procesos de coaching para el continente entero, donde también son gratuitos y se pueden inscribir en los momentos en los que tengamos esa oportunidad, si alguien desea hacerlo. También está a su disposición. Les bendecimos y una vez más honrado y gracias por todo lo que hacen en Colombia. Gracias por formar a tantos líderes, a tantos discípulos y gracias por extender este llamamiento a cumplir la gran comisión. No, pastor, gracias a usted y también a todos los oyentes que estuvieron con nosotros en esta mañana de Letras de Vida. Ustedes ya han visto, venimos pegando duro, de batazo en batazo. Ayer con Sixto Porras, hoy con nuestro pastor Edwin Castro, un colombiano orgulloso. Así que qué rico que han estado con nosotros.
Esperamos que no se desconecten de toda esta programación. Esta noche vamos a volver a estar con Letras de Vida y lo dejamos con buena mañana.